Imagínense vivir en un país donde el gobierno dicta lo que comes, lo que ves y hasta lo que piensas. Suena como una pesadilla distópica, ¿verdad? Pues para millones de personas alrededor del mundo, esta es la realidad. Desde las calles estrictamente controladas de Pyongyang hasta el Internet bullicioso, pero censurado, de Beijing, la intervención estatal viene en varios sabores, cada uno con su propia mezcla única de beneficios y desventajas. En este video, vamos a sumergirnos en 5 países donde el Estado tiene un fuerte control sobre las riendas de la sociedad, explorando los cómo y los porqués de su control generalizado y el impacto que tiene en la vida de los ciudadanos comunes. Abróchense los cinturones porque las cosas se van a poner interesantes. Nuestra primera parada nos lleva a la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte. Ahora, cuando hablamos de control estatal, es difícil encontrar un ejemplo más claro que este. Corea del Norte opera bajo un régimen totalitario, lo que esencialmente significa que el Gran Hermano no solo está observando, sino que está dirigiendo todo el espectáculo. El gobierno controla prácticamente todas las facetas de la vida, desde la economía hasta los medios de comunicación e incluso la información a la que pueden acceder sus ciudadanos. Las empresas clave, como la minería y la manufactura, están dirigidas directamente por el Estado, dejando poco espacio para la empresa privada. La distribución de alimentos también está estrictamente controlada, y el gobierno decide quién recibe qué, lo que recuerda a una escena de los Juegos del Hambre, pero lamentablemente sin la emocionante competencia a muerte. El acceso a la información es otra área donde el Estado reina de manera suprema. Olvídense del Internet de libre acceso o de las fuentes de noticias independientes. Los norcoreanos reciben sus noticias filtradas a través del lente de los medios de comunicación estatales, lo que garantiza que la narrativa se alinee perfectamente con la agenda del gobierno. Este nivel de control, aunque se presenta como una forma de garantizar la igualdad y la estabilidad, a menudo tiene un alto precio. La libertad de expresión es prácticamente inexistente y cualquier disidencia se silencia rápidamente. Este clima de miedo crea un ambiente en el que la gente tiene miedo de expresar sus opiniones o desafiar el statu quo. Las organizaciones internacionales y los grupos de derechos humanos llevan mucho tiempo expresando su preocupación por la grave situación de los derechos humanos en Corea del Norte, destacando cuestiones como el encarcelamiento político, el trabajo forzoso y las severas restricciones a las libertades básicas. Mientras que el gobierno mantiene su narrativa de una nación próspera y unida, la realidad para muchos norcoreanos es un marcado contraste, marcado por las dificultades económicas, las oportunidades limitadas y una sombra constante de vigilancia estatal. Es importante recordar que detrás de estas estadísticas y análisis políticos hay personas reales que viven en estas condiciones. Sus historias, a menudo no escuchadas ni vistas, pintan un cuadro conmovedor de la vida bajo un control estatal tan intenso, un cuadro que debemos esforzarnos por comprender incluso mientras diseccionamos los mecanismos de este sistema tan estrictamente controlado. Desde la península aislada de Corea del Norte, cambiamos nuestro enfoque hacia el sur, a la isla caribeña de Cuba. Desde la revolución de 1959 liderada por Fidel Castro, Cuba ha sido sinónimo de socialismo, y con él, una forma única de control estatal. Aunque no es tan abiertamente restrictivo como Corea del Norte, el gobierno cubano mantiene un firme control sobre sectores clave de la economía, los medios de comunicación y la educación. El Estado posee y opera las principales industrias como la sanidad, la educación y los servicios públicos, dejando un espacio limitado para la empresa privada. Aunque en los últimos años se ha producido cierta relajación de estas normas, permitiendo la existencia de pequeñas empresas privadas, el gobierno sigue teniendo la mayor parte del control económico. Los medios de comunicación en Cuba están controlados en gran medida por el Estado, con pocos medios independientes. Esto significa que la información que reciben los cubanos está fuertemente filtrada a través del lente del gobierno, creando una narrativa que a menudo favorece la perspectiva del Estado. Este control se extiende a Internet, cuyo acceso es limitado y está fuertemente controlado. El gobierno cubano también juega un papel importante en la configuración del sistema educativo. Desde el desarrollo del plan de estudios hasta la formación del profesorado, el Estado ejerce una influencia considerable sobre lo que se enseña y cómo se imparte. Este enfoque centralizado garantiza la alineación con la ideología y las prioridades del gobierno. Si bien Cuba puede presumir de logros en materia de salud y alfabetización,
El país también ha enfrentado persistentes desafíos económicos. La combinación de las sanciones estadounidenses y las ineficiencias internas ha provocado la escasez de productos básicos y la limitación de las oportunidades económicas para sus ciudadanos. Esto, unido a las restricciones a la disidencia política, dibuja un panorama complejo de la vida bajo el modelo socialista cubano. La experiencia cubana demuestra que el control estatal puede manifestarse de diversas formas, cada una con su propio conjunto de consecuencias. Si bien el enfoque del gobierno en el bienestar social ha producido resultados positivos en ciertas áreas, la falta de libertad económica y las limitaciones de las libertades personales presentan un contrapunto significativo a esta narrativa. Nuestro siguiente destino nos lleva a Sudamérica, concretamente a Venezuela, un país que se enfrenta a una crisis multifacética, alimentada por la agitación política, la inestabilidad económica y una amplia intervención estatal. Bajo el difunto Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, Venezuela adoptó un modelo socialista conocido como bolivarianismo, llamado así por el héroe de la independencia sudamericana, Simón Bolívar. Este modelo, al igual que su homólogo cubano, se basa en gran medida en el control estatal de las industrias y los recursos clave. Venezuela se encuentra sobre las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, lo que convierte a la producción de petróleo en el alma de su economía. El gobierno nacionalizó la industria petrolera, dándole un control significativo sobre este recurso crucial. Si bien esto inicialmente generó importantes ingresos, la mala gestión, la corrupción y la caída de los precios del petróleo han sumido al país en una grave crisis económica. Para combatir la inflación galopante y la inestabilidad económica, el gobierno venezolano implementó controles de precios sobre los bienes esenciales. Aunque la intención era hacer que los productos básicos fueran asequibles para las masas, estas medidas a menudo resultaron contraproducentes, provocando escasez, mercados negros y nuevas distorsiones económicas. El gobierno también ejerció control sobre el tipo de cambio, creando un sistema complejo y a menudo desfavorable para las empresas y los particulares. El panorama político de Venezuela también se ha visto afectado significativamente por la intervención estatal. El gobierno ha tomado medidas drásticas contra la disidencia, restringiendo la libertad de expresión y de reunión. Los líderes de la oposición se han enfrentado al encarcelamiento, el exilio o algo peor, creando un clima de miedo y represión política. Esto, unido a la crisis económica, ha provocado un éxodo masivo de venezolanos que buscan mejores oportunidades y libertades básicas en otros lugares. El caso venezolano pone de manifiesto los peligros del control estatal excesivo, especialmente cuando se combina con la mala gestión económica y la represión política. Lo que comenzó como una visión de justicia social e igualdad económica se ha convertido en una crisis humanitaria, dejando a millones de personas luchando por satisfacer sus necesidades básicas. La historia venezolana sirve como una advertencia, demostrando cómo el control estatal, cuando se ejerce sin responsabilidad ni transparencia, puede exacerbar los problemas existentes y conducir a consecuencias devastadoras para sus ciudadanos. Desde las calles de Caracas, asoladas por la crisis, viajamos hacia el este, a las bulliciosas megaciudades de China, una nación que ha sido testigo de una dramática transformación económica bajo una mezcla única de capitalismo de Estado. Aunque China ha adoptado reformas de mercado, el gobierno mantiene un firme control sobre los sectores clave, ejerciendo su poder para dirigir la economía y controlar el flujo de información. El gobierno chino juega un papel importante en la economía a través de las empresas estatales. Estas empresas masivas operan en sectores cruciales como la energía, las telecomunicaciones y las finanzas, lo que le da al gobierno una considerable influencia sobre la actividad económica. Si bien las empresas privadas han florecido en las últimas décadas, las empresas estatales siguen siendo una fuerza poderosa, que a menudo disfrutan de un trato preferencial y acceso a los recursos. La planificación económica es otra área en la que el gobierno chino ejerce una influencia considerable. Los planes quinquenales, un sello distintivo del sistema comunista, esbozan los objetivos y estrategias económicas clave, guiando las prioridades de inversión y desarrollo. Este enfoque centralizado permite al gobierno dirigir los recursos hacia los sectores estratégicos y gestionar el crecimiento económico. El control de la información es otra característica definitoria del enfoque de China en materia de gobernanza. El gobierno regula estrictamente Internet, censurando el contenido que se considera políticamente sensible o perjudicial para la estabilidad social.
Este gran cortafuegos bloquea eficazmente el acceso a numerosos sitios web extranjeros y plataformas de redes sociales, dando forma al panorama informativo para los ciudadanos chinos. Si bien el auge económico de China ha sacado a millones de personas de la pobreza, este progreso ha tenido un coste. El férreo control de la información por parte del gobierno, las limitaciones a la libertad de expresión y la supresión de la disidencia plantean serias preocupaciones sobre los derechos humanos y las libertades individuales. El modelo chino presenta una compleja paradoja, demostrando cómo el control estatal puede coexistir con el dinamismo económico, aunque con importantes implicaciones para las libertades individuales y la expresión política. La historia de China pone de manifiesto la intrincada relación entre el control estatal y el desarrollo económico, destacando los beneficios potenciales y los riesgos inherentes a un sistema en el que el gobierno juega un papel tan dominante. Nuestra última parada nos lleva a la península arábiga, cuna del Islam y hogar de Arabia Saudita, un reino donde el poder estatal está profundamente entrelazado con la riqueza petrolera, la doctrina religiosa y una monarquía absoluta. Arabia Saudita posee las segundas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, lo que la convierte en una potencia energética mundial. El gigante petrolero estatal, Saudi Aramco, domina la industria, generando una inmensa riqueza que alimenta la economía del reino y apuntala su influencia mundial. Esta dependencia del petróleo ha dado al gobierno saudí una inmensa influencia económica y política. Arabia Saudita se adhiere a una interpretación estricta de la ley islámica conocida como wahabismo, que influye significativamente en las normas sociales y culturales del país. El gobierno hace cumplir estos principios religiosos a través de diversos medios, incluyendo estrictos códigos de vestimenta, segregación de género y limitaciones a las libertades personales. Esta doctrina religiosa juega un papel central en la configuración del sistema legal y el tejido social del reino. Políticamente, Arabia Saudita funciona como una monarquía absoluta, con el rey ostentando la autoridad suprema. No hay elecciones nacionales, y la disidencia política no se tolera. El gobierno controla estrictamente los medios de comunicación, censurando el contenido que se considera crítico con la familia real o contrario a su interpretación del Islam. Esta concentración de poder ha suscitado las críticas de los grupos internacionales de derechos humanos, que destacan su preocupación por las detenciones arbitrarias, la falta de garantías procesales y las restricciones a las libertades básicas. Si bien Arabia Saudita ha emprendido algunas reformas en los últimos años, con el objetivo de diversificar su economía y modernizar ciertos aspectos de la sociedad, la estructura fundamental del control estatal sigue firmemente en su lugar. La interacción entre la riqueza petrolera, la doctrina religiosa y la monarquía absoluta crea una dinámica de poder única y compleja que define la vida en el reino. El caso de Arabia Saudita ilustra cómo el control estatal puede manifestarse a través de las fuerzas entrelazadas del dominio económico, la ideología religiosa y la autoridad política. Esta combinación crea un sistema en el que las libertades individuales suelen estar subordinadas a los intereses del Estado y su interpretación de los principios religiosos. Desde las calles estrictamente controladas de Pyongyang hasta los opulentos palacios de Riad, hemos visto cómo la intervención estatal puede manifestarse de diversas formas, cada una de las cuales da forma a la vida de sus ciudadanos de manera profunda. El equilibrio entre el control estatal y las libertades individuales es delicado, a menudo plagado de complejas concesiones. Como hemos explorado, la intervención estatal puede producir beneficios en áreas como el bienestar social, la estabilidad económica o incluso la preservación cultural. Sin embargo, el poder sin control, la falta de rendición de cuentas y la supresión de la disidencia pueden conducir a consecuencias nefastas, erosionando los derechos humanos y sofocando el potencial individual. ¿Qué opinan ustedes sobre el papel del Estado en la sociedad? ¿Cómo creen que la intervención estatal afecta a la vida de los ciudadanos en estos países y más allá? Compartan sus ideas en los comentarios de abajo y continuemos esta importante conversación. No olviden suscribirse para obtener más contenidos que inviten a la reflexión y que exploren las complejidades de nuestro mundo.